Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Elba Abril, astróloga, nos explica cómo la astrología le ayudó a conectar con sus heridas internas y le dio claridad para sanarlas. ¿Te interesa? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto recibirlos en Universos, este espacio que tiene como intención encontrar las mejores herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y el día de hoy me acompaña desde el otro lado del mundo, Elba Abril. Elba es periodista, es astróloga y escribió el libro Los 12 Códigos del Amor. Elba, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima de poder estar en tu podcast. Pues yo feliz de que estemos aquí juntas y este podcast siempre empieza con esta pregunta. ¿Qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas, Elba? Pues sabes, Marta, que es una pregunta bien interesante para mí porque me doy cuenta que la mayoría de gente que se dedica al crecimiento personal, a acompañar a las personas, siempre cuentan como que hay un punto de inflexión, un día que tocan fondo, ¿no? Y yo siento que a mí no me pasó. Yo no tengo aquello que te digas, pues mira, pasó esto en mi vida y ahí hice un gran despertar porque no había vuelta atrás. No, yo simplemente vivía las cosas del día a día como cualquiera. Lo único que a mí, no sé si es que me afectaba más o yo me lo tomaba muy a pecho. El caso es que yo no quería seguir avanzando mi vida con algo tan básico que no encontraba pareja y eso me preocupaba. No acababa de estar del todo cómoda en mi trabajo y eso también me preocupaba. Entonces, a raíz de esas inquietudes o esas incomodidades más cotidianas, cuando empecé a rascar y decir, ¿qué pasa aquí? Y empiezas por un libro, luego te apuntas a un curso, luego no sé si os ha pasado a vosotros, te ha pasado a ti o a tu comunidad que cuando haces un curso luego viene otro, luego viene otro, luego viene otro y pasas por esa etapa, ¿verdad? Que vas de curso en curso, de libro en libro, de terapeuta en terapeuta y ahí pues vas abriendo capas y capas y ahí parece todo y dije, uy, esto me está interesando mucho, así que voy a meterme bien adentro y voy a ver qué hay allí porque necesito resolver mucho. Pero fíjate que dices algo importante, porque hay veces que pensamos que tiene que pasar algo dramático en nuestra vida y no siempre es así. Hay veces que simplemente es esta incomodidad que se va gestando en nosotros del día a día, ¿no? Por lo que me tuve platicando, lo que total. te pasó. Y eso es estar también consciente de uno mismo, porque hay veces que no estás tan consciente de tu andar y entonces te la pasas haciendo lo mismo, pero cuando estás consciente de repente empiezas a sentir esta necesidad. ¿Qué tan importante es este autoconocimiento y cómo empezaste a percibir que tenías que hacer algo? Claro, en mi caso este pequeñito detonante, si podemos llamarle así, es que se me acercaban los 30 y claro, todas mis amigas estaban casando, todas las amigas se embarazaban y yo no. Yo tenía relaciones muy esporádicas, muy cortitas, no me enamoraba demasiado, mis relaciones tenían muy mala calidad, hablo de las de pareja, pero por supuesto todas las demás también, mi relación con mis compañeros de trabajo, aquello, con los que te llevas bien, pero con los que no, enseguida me molestaba, bueno, yo tenía que resolver cosas, era obvio, entonces a partir de la excusa, si podemos llamarle así, de que se acercaban los 30 y eso me agobiaba, era como un deadline, ¿no? que me asustaba. De no tener pareja y ver que los días pasaban y que yo no notaba ninguna diferencia, ahí es cuando me puse un poquito las pilas y dije, bueno, hay que trabajar aquí cosas, hay que ver qué pasa contigo, hay que ver qué pasa con tus relaciones, qué pasa con los hombres, qué pasa con la gente, empezando por los papás, por supuesto, que es el primer vínculo fuerte que generas y que del bebé en todo el resto, y ahí empezando a rascar, pues ahí empieza a salir todo. Hay muchas personas que no tienen pareja, que por X, o sea, no por decisión de no tener pareja, sino porque la circunstancia o su vida no se ha dado. ¿Qué descubriste tú que impedía para ti tener pareja, que puede ser el espejo para otros que no tienen pareja? Y te digo, Marta, y hay mucha gente que tiene pareja y no está bien en pareja. Eso O sea, es tener cierto. una relación no significa que estés bien en esa relación, porque cuánta gente aguanta lo inaguantable solo por no estar en soltería. Solo, a pesar de que están solos, ¿no? O sea, se sienten solos, pero no quieren estar socialmente solos. Ese es un Ahí, tema. ¿cuántas mamás solteras con un anillo en el dedo, no? Ahí están. Entonces, en mi caso, por lo menos lo que descubrí es que siempre que hay problemas en las relaciones, ¿y quién no ha tenido, no? Alguna vez un novio que la ha tratado mal o una novia, igual lo que sea, o una riña con una amistad o con compañeros de trabajo, al final yo me di cuenta que habían heridas infantiles sin resolver, que no hace falta que venga una gran cosa, no hace falta que es que mis padres se divorciaron y me pasó. No, a veces son cosas cotidianas, los niños son muy sensibles, interpretan las cosas de una manera u otra, todos los niños querrían mucha más atención de la que han tenido, etcétera, etcétera. Entonces,
vamos creando una serie de heridas que van constituyendo lo que será el filtro con el que tú contemplarás tu realidad. Es decir, la manera en que tú te cuentas tu vida, que es absolutamente subjetiva, habrá veces que es obvio, ¿no? Pues si el papá se ha marchado y ya está. Pero la mayoría de ocasiones uno interpreta las cosas incluso de manera más dramática de lo que fueron, ¿no? O que solo fuera el propio discurso, que uno va armando un personaje sobre quién es ella misma, y eso es el filtro con el que lo contempla todo. Por ejemplo, en mi caso, mi padre murió de repente de un infarto en el corazón cuando yo tenía 10 años. Entonces yo había hecho un montón de terapia, había leído muchas cosas y siempre me decían, claro, el abandono, porque claro, tu papá de golpe y tu mamá no se supo reponer. Y a raíz de conocer en esa época que te he dicho que vas de curso en curso, de terapia en terapia, descubrí la astrología, en mi carta natal vi que no había ningún patrón de abandono, que en realidad había un patrón de enfado. Yo lo que estaba era enfadada con la vida, no triste. Por tanto, todo el tratamiento, lo que yo tenía era un duelo sin hacer, pero yo le estaba encubriendo en estar enfadada con todo y con todos. Por eso yo atraía a hombres con los que enseguida estaba en riñas, no estaba de acuerdo con nada, vivía indignada, me enfadaba por todo. Entonces, a partir de entender esta herida, pude entender, como si fuera un castillo de naipes, que cuando tocas la de abajo cae todo, ¿verdad? En Cábala te dicen que cuando se hace el milagro es cuando te cae un 20, cuando dices, claro, ya entendí. Entonces, con esos milagros que hacen de conciencia se me hacen increíbles porque le dan como sentido a toda tu vida. Y como tú dices, tú tenías una herida que estabas trabajando de alguna manera, pero que cuando la pudiste ver como tal, pues es como un diamante en bruto, que empiezas a trabajarla. Claro, yo estaba tratando la herida colateral, una secundaria que derivaba de la primera. Claro que yo estaba triste, claro que yo tenía un duelo, pero en realidad derivaba de la primera y yo la primera no la tenía identificada y no la tenía. Fíjate, a veces, cómo es nuestra cabeza. Yo estaba enfadada con el mundo, pero no interpretaba que yo tenía una herida de mala gestión por no haber entendido. Al final, una niña que no entiende qué ha pasado. No entiende por qué el resto de niñas tienen papá y el mío pues ya no está y se ha ido y no volverá más. Se ha ido, ha fallecido y no volverá más. Entonces, a partir de aquí, de una herida, ¿no? Se revela una serie de comportamientos. Yo lo que entendió mi cabeza es, en cualquier momento te quedas colgada, te quedas sola. Por tanto, yo empecé a desarrollar unos patrones de autosuficiencia, de madurez temprana, de no cuentes con nadie porque se pueden morir, se pueden ir. O sea, yo entendí que en cualquier momento las cosas se podían torcer. Entonces, no confíes en nadie, no te apoyes en nadie. A partir de aquí hay como una serie de cosas que se derivan, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender esto, dice, por esto no me relajaba en los brazos de un hombre, por eso me costaba tanto confiar en las relaciones, por eso yo nunca pensaba a largo plazo en las relaciones, porque para mí largo plazo era sinónimo de peligro. No te confíes porque entonces vas a sufrir más si se muere o si se va. Entonces, a partir de aquí, lo que decimos, ¿no? Todo empieza como a encajar. Y eso fue un despertar que ya no hubo vuelta atrás, porque a la que empiezas a tirar del hilo, toda esta cosa de la mente, entender cómo funcionan las emociones, los comportamientos derivados de las heridas, me apasionó tanto que entonces vino la crisis laboral. Yo era periodista, yo trabajaba en informativos y dije, pues igual me está interesando más lo otro. Igual también ya llevaba muchos años, estamos hablando ya de pasados los 30, yo llevaba desde los 20 trabajando en televisión detrás de las cámaras y yo no estaba delante, pero quizá ya había terminado un ciclo y todo coincidía. Entonces empecé pues a analizar, evidentemente estudié astrología, empecé pues por las mañanas, hacía cartas natales porque yo estaba en informativo nocturno, entonces yo entraba a trabajar a las 3 de la tarde y acababa a las 11 de la noche, pues yo por las mañanas hacía una sesión en mi casa o online y por las tardes trabajaba. Es aquellas épocas donde compaginas las dos cosas como puedes y al final se fue haciendo más grande el boca a oreja y al final pues una cosa llevó a la otra y acabé por soltar el mundo de la televisión o por lo menos el trabajo que tenía en ese momento y ya lo otro se me fue haciendo grande. Yo siempre digo que yo no elegía la astrología se fue haciendo grande en mi vida hasta que se descontroló y tocó hacer una web y tocó formar un equipo y tocó enseñar a otros y al final pues se ha armado lo que se ha armado sin que yo lo pretendiera demasiado, la verdad. Dime, ¿por qué hay un prejuicio contra la astrología? ¿Por qué la gente piensa, o sea, fíjate, a ti te dio como toda esta parte de entender el pensamiento, de entender tu vida de una manera muy clara? Hay quienes dicen que una sesión de astrología equivale a no sé cuántas terapias, los psicólogos dicen no, ¿cómo pueden decir eso?
hay esta pugna entre la psicología actual, o sea, sobre todo la transpersonal y demás, contra, o sea, la astrología contra. O no sé si son contra o son complementos. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo percibes? Yo lo entiendo perfectamente, porque tenemos un problema, por lo menos aquí en España, no sé cómo funcionará allí, que todas estas terapias, vamos a decir, no es que sean nuevas, porque la astrología, imagínate, ya... Sí, al final no están reguladas. Entonces, el hecho de que no estén reguladas hace que cualquiera decida él mismo que está preparado para acompañar a otras personas. Entonces, tampoco significa, y te diré aquí en confesión, que acabar una carrera de psicología te asegure que estás preparado para acompañar a personas, igual que yo me echo piedras, acabar una carrera de periodismo no me convirtió ni en buena entrevistadora ni en buena gestora de información. Uno se hace que... Claro, pero por lo menos tienes un filtro, por lo menos sabes que han aprobado unos exámenes. En el caso de la astrología, igual que la PNL, igual que el enneagrama, igual que todas las nuevas terapias, por llamarlas así, o terapias alternativas, el problema es que no tienen regulación. Entonces, cualquiera se mete y se autodenomina astrólogo, desde la persona que pone velas y te dice que esto hará que mañana seas rica, hasta una persona que hace un trabajo serio psicológico como los que algunos hacemos. Claro, es como el periodista, no es lo mismo el que va con un micrófono a preguntarle a Rihanna por su último novio que el reportero de guerra. Claro, también hay un abismo allí y todos llevan el mismo nombre. Entonces, con la astrología pasa lo mismo. Y durante mucho tiempo se ha hecho muy mal nombre de la astrología. Hay mucha gente que la ha usado muy mal. En su día se estudiaba en la facultad con la psicología, eran herramientas hermanas. De hecho, Jung, que se le atribuye, ¿no?, la astrología psicológica, psiquiatra, o sea, al final sabe lo que se habla y ha encontrado una correlación entre ambas. Pero claro, ¿quién lo utiliza? ¿Cómo lo utiliza? ¿Qué nos hace? Mira, solo te diré una cosa, Marta, y así con esto te resumo. Yo que he ampliado mi equipo con un astrólogo más este año, he tardado 1 año en encontrar la persona adecuada. 1 año. Porque primero encuentra, claro, luego es la otra, hay gente que es muy buena que no quiere trabajar para otros. Eso también es un factor importante, claro que sí, pero entrevistas y pasaban el periodo, pasaban a formación conmigo y lo que decían que sabían no lo sabían hacer bien. La astrología es muy compleja. La astrología es como la ópera de las terapias porque engloba todo. La carta natal incluye una serie de casas, que son los ámbitos de la vida, incluyen una serie... Para decirte, yo he estudiado constelaciones familiares, no porque quiera constelar, sino porque me ayudaban a entender mejor la familia, las dinámicas familiares para interpretar la casa 4 en la astrología y la luna, que tiene que ver con la familia. Hay una parte sexual, hay una parte laboral. Uno no puede ser experto en todo. Entonces, para interpretar una carta natal, lo primero es que yo creo que los astrólogos deberíamos estar especializados, por lo menos en mi empresa. Es así, hay la astróloga que se encarga de niños y familia, hay la astróloga que se encarga de temas laborales, hay la astróloga que se encarga de temas más a nivel espiritual o falta de depósito. O sea, estamos divididos porque primero tienen que tener muchos conocimientos de astrología técnica, que eso ya son mínimo 3 años, como poco. Después de otras áreas que complementen esto y después al final es que la persona tenga sed de saber, que le encante esto y que le haga entrevista. Al final, ¿cuántos periodistas conocemos que son número 1 en el mundo y no han estudiado periodismo? Pero tienen hambre, no paran de escuchar entrevistas, no paran de escuchar podcasts, no paran de analizarse. Al final lo que hace un buen profesional es las ganas que tenga de hacer eso y las horas que le meta. Ni un título universitario, que por lo menos es algo, es una validación. Pero claro, de hecho te diré, es importante que la gente sea escéptica en astrología. Es incluso muy útil y muy recomendable que sean un poco escépticos, porque así nos aseguramos de que las personas que lo van a hacer con mala calidad, igual que cualquier profesión, ya no se la cuelan. Pero ya te digo, igual que cualquier profesión, igual que si un dentista te dice quítate todos los dientes. Mira, a mí, a mi hijo hace poco me han recomendado que le opere de la otitis, porque tiene mucha suerte, que le operen de las orejitas y le pongan unos drenajes. Hasta que dimos con un médico que nos enseñó a hacerle unos drenajes de los moquitos en la nariz. Dijo, no hay que operarle para nada. Y ahora llevamos muchos meses sin ninguna otitis. Vale, ¿qué hacemos? El primero que te dice, bueno, venga, va, pum, o alguien que te mira la naricita, le mira, le analiza, se da cuenta, probemos. Al final tú tienes que ver quién es lógico, quién te parece riguroso, quién ves que trabaja bien o quién pues no es tanto tu estilo. Es decir, sí, y ser bien serio poniendo límites y a ver si así entre todos le devolvemos a la astrología la dignidad que tuvo en su día y que nunca debió perder. Oye, y tú hablas de los 12 códigos del amor.
¿Eso qué tiene que ver con la astrología? ¿Tiene que ver con el zodiaco de cuando nos preguntan qué signo eres? ¿Tiene que ver con nuestra luna? ¿Tiene que ver con nuestro Venus? ¿Con qué tiene que ver los 12 códigos del amor? Mira, tal como te he explicado, yo me di cuenta que la manera en la que nos relacionamos con las personas adultas, con nuestras relaciones, tiene mucho que ver y bebe mucho de nuestras primeras relaciones, que fueron con nuestros padres, sobre todo la figura que tiene más fuerza es la figura materna o persona equivalente que ejerciera ese rol. Entonces, en las cartas natales podemos ver eso en la luna y sobre todo en la información que tenemos alrededor de la luna. Por ejemplo, si tú tuviste unos papás que fueron ausentes, lo fueran o no, tú interpretaste que estuvieron menos de lo que tú hubieras querido, puede ser más objetivo o menos, tú seguramente serás muy demandante con los demás, necesitarás mucha presencia de los demás, implorarás atención, pondrás pocos límites o malos límites que quieres que estén a toda costa, etc. Entonces, se puede ver a través de heridas que tú has tenido, que las analizamos a través de la luna en la carta natal. Entonces, yo he escrito un libro donde cuento las 12 heridas posibles. Todos tenemos más de una, porque la luna no es solo el signo en el que esté, también hay una casa, también hay unos planetas que pueden estar por ahí interfiriendo. Yo te explico todo cómo mirarlo en la introducción del libro, y si no, es tan bonito como leerte los 12 capítulos y ver cuál resuena contigo y cuál no. Pero ya te digo que más de uno, más de dos y más de tres tendremos todos. ¿Y nos podrías decir un poco como de los 12, un breve? O sea, para que la gente pueda entender un poco cómo saber qué luna tienes. Para saber qué luna tienes, tienes que calcular tu carta natal, pero esto es muy sencillo. Si van a YouTube y ponen Elba Abril carta natal, yo tengo un vídeo que en un minuto se lo explico. O sea, es súper fácil. Si no pones en Google calcular carta natal, pones tus datos de nacimiento y ya está. Y ahí te salen, es muy fácil. Eso nadie debería cobrarte, por sacar el dibujo de tu carta natal. Entonces, existen 12 signos, pero ya te digo, todos tendremos más formas de mirarlo. El primero, que sería el de Aries, es la herida de rabia, que es la que yo tenía. Me ha pasado algo por lo que yo me indigno, por lo que estoy enfadada en el mundo, por tanto yo respondo en forma de lucha. Mi mecanismo de defensa es la lucha. Vamos a decir como 12 mecanismos de defensa, ¿vale? Luego está el de Tauro, que sería el de la pereza, que es por algún motivo los cambios he interpretado que me pillan a contrapié, me cuesta adaptarme. Entonces son figuras son patrones que cuando se sienten en peligro, lo que hacen es entrar en pereza, ¿no? Esa gente que lleva 10 años mal en el trabajo pero no cambia, 20 años en un matrimonio que no funciona, pero no se mueve, ¿no? Es ante el miedo, yo tiendo a paralizarme. Solo quiero placer, no quiero dolor. Después está el patrón de Géminis. Aquí muchos periodistas se reconocerán que es el patrón mental. Todo necesito entenderlo, todo necesito racionalizarlo, ¿sabes? Esa gente que pasa un duelo, pero lo que hace es leerse 7 libros sobre el duelo, en lugar de pararse y llorar. Pero quieren saber. El refugio es la parte mental, la parte lógica. Necesito entender para procesar. Después está la herida canceriana, que es una herida de un miedo a crecer, ¿vale? O sea, está muy conectado con la parte del niño interior. Entonces, cuando está activada, aquí estamos hablando como la parte del mecanismo de defensa, no del potencial. Cuando está el mecanismo de defensa, lo que hace es pararse, quedarse en casa, en el terreno conocido. ¿Sabes aquella frase de más vale bueno conocido, o sea, malo conocido que bueno por conocer? Pues es eso. Prefiero esta amiga que no me gusta mucho, pero prefiero esta porque la conozco, porque es zona de confort. Entonces, al final se quedan enganchados en figuras muy infantiles. ¿Sabes? Estas personas que hablan incluso con voz de niñas pequeñas a veces. A ver, sí. no es siempre, pero a veces hablan con voz de niña pequeña, tienen una expresión muy dulce, como te están diciendo como no me ataques, por favor, que me da miedo todo. Es este patrón. Entonces falta fuerza, falta garra. Evidentemente aquí también puede haber problemas de límites, etc. Normalmente estas personas lo que hacen es buscar papás. En lugar de parejas, buscan un papá que les proteja. O sea, alguien mayor. Luego estar o mayor o con sensación de protección, por ejemplo, con un sueldo bueno, con un trabajo, con mucha estabilidad, ¿no? Para que me sienta yo protegida, como al final es el miedo que me da crecer, te lo proyecto en ti. Crece tú por mí, que yo no quiero crecer. Luego está el patrón de Leo, que son esas personas que necesitan mucho reconocimiento. Para ser felices necesitan sentirse muy especiales, muy importantes. Pero claro, aquí hay un mecanismo de defensa que cuando hay peligro solo me veo a mí. Soy incapaz de ver lo que hay al otro lado, que en un momento puede servir, pero en relaciones se puede dificultar, porque al final la relación es un baile entre dos, ¿no? Aquí todo sería muy extensible, pero así para decirlo rápido, mecanismo de defensa, necesitar mucho protagonismo, necesitar mucho reconocimiento y por tanto siempre sentir que no lo tengo. Pero claro, si yo necesito mucho, siempre me parecerá que el que tú me das es poco. Okay. La herida de Virgo es la herida de tratar de ser perfecta.
son muy analíticos. A peor estén, siempre es, a peor estén, más sale esto. Si la persona está bien, no sale, ¿eh? Pero cuando estamos en crisis, cuando las cosas no van bien, me voy a mi parte más infantilizada y aparece él muy analítico, contemplo todos los detalles, análisis por parálisis, todo tiene que estar perfecto, tiene que estar impoluto, te corrijo todo, me corrijo todo. Claro, crean incluso, son personas con mucha ansiedad, como te puedes imaginar, mucho mecanismo de defensa, mucha alerta, y por eso a veces también incluso padecen de temas intestinales y digestivos y demás. Luego está la herida de Libra, que son esas personas que quieren gustar, quieren caer bien, no quieren sentirse... Que son esas personas que tienen FOMO, que quieren estar alto, quieren estar en todos lados, porque sobre todo no quieren sentirse solas, no quieren sentir que están aisladas, quieren sentir que están de a dos. Entonces, es muy buen patrón, porque al final estamos hablando de relaciones, por tanto, ven bien al otro, siempre buscan un win-win, pero muchas veces vienen de heridas de injusticia. A veces son los hermanos del medio, o a veces han visto un agravio comparativo en algo. Entonces, siempre notan como mucha reacción porque siempre sienten que las situaciones son injustas con ellos. Siempre están muy indignados, etc. Luego está la herida de Escorpio, que es la de traición. Los papás me transmitieron que el mundo es peligroso. Cuidado, 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 que te pueden hacer daño. Cuidado, que pueden malinterpretarlo. Cuidado, que si no te... Es como un poquito, ¿sabes la película aquella de Julia Roberts que ponen a veces en la tele que se llama Durmiendo con mi enemigo? Ah, sí, claro. Que es como que tienes que estar durmiendo con un ojo abierto, con un ojo cerrado. Tienen un socio, pero igualmente están en copia todos los mails por si acaso. Como una herida de excesiva alerta, ¿no? Les han advertido que hay mucho peligro y el error aquí es desconfiar de todos. Cuando aquí lo que tienen que hacer es aprender a diferenciar quién sí y quién no, claro, pero no desconfiar de todos. Entonces son personas que siempre viven muy protegidas, siempre incluso mal pensando, incluso en casos muy, muy, muy patológicos pueden irse a la paranoia, etc. Pero bueno, son personas muy intensas, por eso normalmente van muy hacia arriba y hacia abajo, no te sube hasta el cielo y te baja hasta los infiernos. Una crisis muy grande y reconciliaciones muy grandes. Esta es muy habitual, ¿eh? Esta. Después está la herida de Sagitario, que es una herida a nivel de creencias. Su mecanismo de defensa son sus creencias. Entonces llega un momento que pueden volverse muy dogmáticos. ¿Sabes? Es aquella gente que te dice, no, yo he salido con un alemán y todos los alemanes son así, y ya verás que si es alemán y es rubio, hace esto, porque eso les hace sentir seguros, en creer que hay un patrón que por su experiencia es así, en una verdad absoluta. O sea, son gente que en el lenguaje cotidiano muchas veces usa el siempre, nunca, todos, nadie. Es que pasa que al final son patrones mentales muy rígidos, ¿no? Si conoces a una persona alemana y ya no te permites ni que hable porque ya le pones la etiqueta, porque tu ex era alemán, claro, al final tú te estás protegiendo, pero estás cortando oportunidades. Luego todos los signos tienen cosas muy buenas, ¿eh? Luego el patrón capricorniano son esas personas que se han ido a hacer mayores desde tiempo. O sea, a veces el síndrome del hermano mayor y cogen roles, es como que han perdido su infancia, aunque no sea realmente así, pero tenían 10 años y ya hablaban como adultos, cogen más responsabilidades, como te digo, de las que toca. Entonces lo que suele pasar es que en sus relaciones tienden a ser los papás. No te preocupes, ya me encargo yo de ti, no te preocupes, ya organizo yo el viaje, no te preocupes que ya he ido yo a buscar a los niños antes de que tú salgas del trabajo, y no te preocupes que ya he descongelado pescado. No, tranquila, pero llega un momento que claro, que no pueden con todo. Son demasiado responsables, ¿eh? Luego está el patrón acuariano, que son esas personas que necesitan libertad a toda costa. Libertad, no me agobies, no me atosigues, no me pidas compromiso. Entonces hay que ver si realmente esta libertad es voluntaria o es un apego más. Okay. El apego a la libertad es un tipo de apego que evidentemente viene de un miedo al compromiso, que ha pasado en esta familia para que el compromiso se sienta como un ahogo en lugar de como un contrato entre dos personas. Hay que tirar ahí del hilo. Y luego está el patrón pisciano, que este sí es el patrón de abandono, donde la persona pues, puede haber sentido que faltaban figuras que dieran límites, ¿no? Que dieran esa estructura en casa. A lo mejor la mamá pues ahora estaba, ahora no estaba, ahora decía que sí, ahora decía que no, a lo mejor estaba ausente, a lo mejor estaba enferma, a lo mejor había un hermano enfermo y por tanto este no tenía atención. Entonces sienten un poquito como que la vida viene, entonces muchas veces sienten cierto miedo a verse desamparados, no saber qué pasará, no saber por dónde irá. Por eso a estas personas les va muy bien trabajar con espiritualidad, meditación, confiar, encontrar fuerza, porque si no también pueden caer en patrones muy dependientes cuando aparece alguien, ¿no? Que les da esa firmeza. Oye, Elba, entonces, ¿amamos desde nuestra luna? ¿Desde nuestra luna nos relacionamos con el otro? Bueno, esto es cuando... ¿Te has dado cuenta que muchas veces el casting de nuestras relaciones la hace nuestra niña pequeña interior? En lugar de la mujer madura que dice, vale, me conviene, no me conviene, ¿por qué haces esto? Es la niña pequeña que está deseando desesperadamente tener pareja.
y está deseando desesperadamente que esta persona tan guapa se enamore de mí y me dé validación y tal. Entonces, cuando el casting lo hace la niña interior no sanada, aparece esto que te he explicado ahora. Okay. Cuando el casting lo hace o la niña interior sana, entonces sabe lo que lo conviene. O Venus, que sería el intercambio adulto, es yo te doy porque yo recibo. Yo te puedo decir, oye, esta es mi herida, cuidado con meter el dedo aquí, pero sé que no es tu responsabilidad, sé que es la mía. Aquí ya vamos a un terreno mucho más racional, mucho más de una cosa es lo que yo necesito para que me ponga una tirita en mi herida y otra cosa es lo que yo sé que me conviene. Igual que yo le puedo decir a mi marido, oye, si me ves que alguna vez me pongo demasiado nerviosa, párame. Si ves que estoy muy agobiada con el trabajo, dímelo. Es como, no me va a gustar, pero sé que me va bien. Incluso es esa parte nuestra racional que puede decir, me gustas, pero no me convienes y me voy. Porque esto es amor propio, porque si sigo aquí me voy a hacer daño. ¿De qué manera se puede desarrollar, llegar a ese punto? O sea, porque yo ya tengo el conocimiento, si voy, analizo qué luna tengo, si tengo ya un poco sanadas mis heridas, ¿cómo puedo llegar a ese punto donde lo primero que sea ponerme a mí en primer lugar? Claro, aquí está un proceso de 3 pasos. El primero es identificar, que para eso está mi libro, pero todas las terapias del mundo, de todas las herramientas de tu conocimiento van allí. Date cuenta que hay más allá de lo que tú eres capaz de reconocer. Primero, identificar. Segundo, esto es lo más difícil, ver cómo se plasma en el día a día. Por ejemplo, mucha gente dice, no, yo no soy intensa. No, pero al minuto que no te contesto al WhatsApp ya te estás haciendo un drama. Pero no lo ven, ¿no? Esto es muy difícil verse, ¿eh? Entonces, la segunda parte es ver cómo eso se traslada en el día a día. Y la tercera es hábitos de repetición, 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 repetición. O sea, si tú eres muy intensa y no quieres serlo, por lo que sea, ¿eh? O tú tiendes a no tener bien gestionada tu soledad, date cuenta los momentos donde por tal de no estar sola o con tal de no estar sola te vendes a cualquier precio, regúlalo y repetición, 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 porque cuando lo has repetido mucho y lo has convertido en un hábito, aquí está la clave, tenemos una cosa que se llama plasticidad neuronal, donde nuestras neuronas crean nuevas conexiones y ahí es donde se crea el nuevo patrón. Y si la persona no puede hacerlo sola, pues que lo haga acompañada, que por eso hay muchos terapeutas que al final hacen eso. Identificar, ver cómo eso se traslada a la práctica, cambiar el patrón y repetición, repetición, repetición. Pues muchísimas gracias, Selva. Y por último, yo quisiera preguntarte, si tuvieras la posibilidad de darle hoy un regalo a la humanidad, ¿qué le regalarías? Si tuvieras una varita mágica que quieras, ahí te va. Ay, ahí te va. Mira, le diría, cada vez que nosotros nos damos cuenta que con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, podemos estar haciendo daño a alguien porque tú lo sabes, cuando a lo mejor has estado un poco más seca o un poco menos amable. Darte cuenta y cambiar esa energía. Si lo has emitido desde el cansancio, desde la herida, desde la ofensa, cámbialo por amor, aunque sea pidiendo disculpas, pero que en tu día a día, cuando termine el día, te haya ganado el amor antes que el miedo. Si todos hiciéramos esto, y eso se trabaja sobre todo con trabajo matinal, para preparar el día, ¿qué quieres entregar hoy? ¿Qué quieres recibir hoy? Si nos hacemos estas 2 preguntas, ¿qué quieres entregar y qué quieres recibir? O sea, al principio del día tengo que hacerme esas 2 preguntas. Cuando me les estoy al principio del día, sí, porque trabajas la mentalidad. Si tú al principio del día creas un anclaje que se llama, que es, vale, ¿qué quiero dar hoy? Alegría, sensación de disponibilidad, sensación de confianza con toda la gente que me cruce, desde la panadera hasta mi cliente. ¿Y qué quiero recibir? Quiero recibir sonrisas, algo tan fácil como esto, ¿eh? No hace falta que sea, o quiero recibir consejos. Si tú ya te lo planteas cuando empieza el día, es muchísimo más fácil que lo consigas y al final del día haces el balance. Y según este balance te pondrás más firme o menos al día siguiente. Solo que todo el mundo hiciera un pequeñito ejercicio, cambiaría todo tanto. Todo, porque somos una cadena energética al final y somos una cadena. Si tú recibes una persona amable, tú eres amable con el siguiente. Si tú ya solo por la mañana ya la profesora del colegio del niño ya te riñe, tú ya vas como con una cadena con el siguiente. Entonces, si somos nosotros quien rompa la cadena, le estamos haciendo un favor a la humanidad entera. Pues muchísimas gracias, Selva, de verdad agradezco tus palabras. Me encantaron los 12 códigos del amor, así es que muchas gracias. A ti, Marta. Bueno, pues yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos.